Bueno, acá estamos transmitiendo de la Conciencia Colmena, esperando a Daniel Oil, que va a estar hablando con nosotros sobre conciencia generativa, una nueva forma de resonar en el mundo. Acá estamos. Hola Daniel, acá estamos la gente. Bueno, se están sumando todos rápidamente. Daniel, acá estamos, esperemos a que Internet y la conexión y los astros colaboren para que podamos... Ahí, ya. Ahí está Daniel. Daniel, ahí, esta conexión. Que la gente se vaya sumando. Hola. Daniel, ahí Bueno, está. Sí, ahí te escucho nomás, Daniel, ¿eh? pasa lo mismo que antes. La imagen queda congelada en el momento que Sí. arranca y ¿Y no ahí será no será ¿puedes poner datos? puedo poner datos, sí. A ver, Claro, porque con fíjate estas... si pones datos, capaz que ahí podemos tener mejor experiencia. Daniel, alguien que le alcance alguna antena parabólica, alguna budinera, algo que nos haga, que nos conecte con Daniel Oil. Ahí está Daniel. ¿Qué tal? Había seguramente un tema de Wi-Fi, pero no podía reiniciarlo porque arriba están dando una clase y si reinicio el Wi-Fi se Bueno, termina la clase también. bueno, pero acá estamos, que es lo más importante. Daniel está con nosotros, así que a todos le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar, por sumarse, por esperar. Son cosas que pasan de la tecnología y los seres luminosos como nosotros. Gastamos mucha wifi nosotros. Ser luminoso como nosotros, Dani, gastamos. Así que por acá estamos. Dani, bueno, antes de darte la bienvenida, antes de arrancar con la charla, quiero contarles a todos los que se están sumando, agradecer a que estén acá en esta, en esta carrera y en este encuentro que hacemos con la Colmena. Muchísimas gracias desde el Instagram. Invitamos a todos que se puedan sumar al Instagram de la Conciencia Colmena, como también de Conciencia Generativa de Daniel. Todos los videos quedan subidos al canal de YouTube. Ahí está, mirá, la Conciencia Colmena. Así que pueden ahí después ver el video y todos los otros videos que hemos ido produciendo desde hace ya más de un año, y los vivos también están colgados. Y Dani, vos sabés que el miércoles, hacemos ya un anuncio, este miércoles 29 a las 17 horas, Argentina, porque es 16 horas desde Miami, nos vamos a Miami. Viste que así la tecnología, la magia de la conexión, nos vamos a Miami y vamos a estar con Janet Fernández, que es una experta en aromaterapia, y ella, bueno, y vamos a poder, nos va a explicar cómo utilizarla para potenciar nuestro bienestar. Así que esto va a ser este miércoles 29, la aromaterapia con Janet Fernández a las 17 horas, Argentina, 16 horas, costa este de Estados Unidos. Y de ahí que cada uno saque la cuenta, qué sé yo, si vivís, claro, en Arabia, fíjate los usos horarios, no vamos a estar haciendo tampoco somos tan buenos, Daniel, tampoco somos tan buenos. Damos hasta ahí. Bueno, Parece muy bien, bueno, parece muy bien. Daniel Oil, vamos a presentarlo, vamos a hablar sobre conciencia generativa con Dani, una nueva forma de resonar en el mundo. Y vamos a presentarlo, vamos a decir que Daniel es comunicador, coach personal, organizacional y de equipos, docente, formador, máster y entrenador en PNL, formado también en hipnosis ericksoniana y trance generativo y muchas cosas, y mago y muchas cosas más. Así que todo eso y más, y lo que vamos a descubrir hoy, de Daniel Oil, así que le ponemos todos esos aplausos que mandan ahí y los saludos para Gracias. darle la bienvenida a Daniel. Gracias por estar en esta colmena. Te agradecemos todos los de la colmena, te agradecemos toda la gente que integra la colmena, y agradecer a Vanessa Juriol, que es una de las abejas de esta colmena, por habernos hecho el puente y que estés ahí. Así que gracias, Daniel. Y para introducirnos a la charla, yo pensaba cuando dije, bueno, vamos a hablar con Daniel,
y no podemos abstraernos bueno, de lo que estamos pasando, de este aislamiento. Confinamiento es una palabra espantosa, así que no la vamos a decir. Aislamiento, le mandamos un beso también a Lucio, que está mandando saludos ahí. Eh, el aislamiento, y también pensaba en las nuevas posibilidades u oportunidades que nos está dando de esta manera el universo para crear esta conciencia, no solamente despertar la conciencia, sino poder entender esto de la adaptación, ¿no? Poder entendernos como seres que podemos adaptarnos. Y esto que la posibilidad de tener de la adaptación implica un movimiento de parte nuestra, interno, externo, es decir, nos saca de la inercia o de la falsa comodidad o nos saca de las costumbres, se nos empiezan a romper estructuras que se están cayendo obviamente porque el mundo ya no va a ser lo mismo, no es lo mismo. Entonces desde este lugar y desde esta adaptación, este movimiento que tenemos que hacer sí o sí, queríamos hablar con vos sobre esta conciencia generativa. Desde todo lo que vos nos puedas aportar, compartir, convidar, Dani. Bien. Bueno, en esencial creo que este es un momento especial para esto porque conciencia generativa es esencialmente un trabajo sobre nuestra creatividad. Realmente, y justamente pensamos que uno necesita una conciencia generativa o un estado generativo cuando todo lo que venía haciendo hasta el momento deja de funcionar. Y si hay un momento en la historia de los seres humanos sobre la Tierra donde todo lo que veníamos haciendo de pronto, en semanas, dejó de funcionar, es este. Y es ahí donde necesitamos volver a reconectar lo que usamos habitualmente para hacer día tras día lo mismo que hicimos el día anterior, que tiene que ver mucho con nuestras posibilidades del hemisferio izquierdo, que es un gran manager de lo conocido, pero no le pidas que se le caiga una idea nueva, y empezar a vivir del otro lado del cerebro donde reside toda nuestra creatividad, nuestra cultura. Nos ha entrenado, tenemos un hemisferio izquierdo sobreentrenado, y a menos que nos dediquemos al arte o a alguna disciplina corporal, un hemisferio derecho subentrenado, y empezamos a realmente tener una vida muy desequilibrada y a tener muy poca creatividad, realmente a simplemente ser capaces de repetir una y otra vez lo que hicimos el día anterior. Y muchos se han encontrado en esta cosa de que si no hago lo mismo que hice el día anterior, no sé qué hacer. Y para mucha gente esto de mantenernos en casa, de no poder salir, de no poder tener las formas de vínculo que tenía antes y tener que encontrar nuevas, bueno, está siendo un gran desafío. Creo que algunas de las cosas en las que hemos usado el lenguaje tampoco nos han asistido a esto. Hablar de distanciamiento, como siempre una mala traducción de mantener una distancia social, que es lo que se dice más en los países de habla inglesa o del hemisferio norte. Creo que si pensamos en distanciamiento social es un problema. Nosotros podemos estar distanciados físicamente, pero justamente tenemos una mente social o una mente de campo, como la llamamos en el modelo de conciencia generativa, que tiene justamente esta capacidad de hacer conexiones no locales, de que yo no necesito estar físicamente en presencia o en cercanía de otra persona sin dejar de, por supuesto, lo maravilloso que es eso, conectar con el mamífero que somos, que necesita la cercanía y el vínculo. Pero como mamíferos humanos, con una mente social desarrollada, tenemos esta capacidad de estar vos y yo ahora conversando y estar conectando con un campo social enorme sin necesidad de estar en presencia física. No creo que esta es una invitación a esa capacidad que tenemos de activar nuestra mente de campo, nuestra mente social, y poder sentirnos conectados, ¿sí?, socialmente, aún en la distancia física. De esto que implica entonces, de lo que nos vas a hablar, tiene que ver con el trabajo que vamos a tener que hacer, bueno, con ese hemisferio subdesarrollado, como hablabas, si no estaba estimulado desde la creatividad. Sí, y además, aportás también el tema de los nuevos vínculos, es decir, cómo vamos a ser creativos también en esto de vincularnos, no solamente
vincular nosotros con nuestro entorno, porque hay una revinculación, porque si estás conviviendo con personas todo el día también hay una nueva manera de vincularse, porque empezás a conocer cosas del otro y el otro te conoce cosas nuevas que hace solamente que salgan en este tipo de eventos históricos. Es decir, yo me acuerdo que siempre decía que para conocer a una persona, eso era cuando era mucho más joven, lo hacía, solo necesitas ir del campamento al sur y tener una semana de lluvia dentro de una carpa, y ahí claro, conoces bueno, exactamente a la otra persona. Esto es más o menos lo mismo. se te dio, un poquito más largo, se te dio, Daniel, un poquito más largo. Estamos experimentando ese laboratorio. Desde la conciencia generativa, entonces, propone, y cómo lo propone, y qué herramientas podés darnos, sobre todo prácticas ahora, un poco contarnos en general y qué cuestiones prácticas podemos tener, aplicarlas en casa respecto a esto del vínculo, de los nuevos vínculos, de cómo estimular esta parte creativa, de esta conciencia generativa, de generar, ¿no?, una nueva conciencia y nuevas formas. Y también otra pregunta que te dejo picando es las personas que tienen que generar nuevos vínculos en cuanto a lo social, es decir, de sus negocios, sus trabajos, es decir, personas que tienen que repensar de vuelta el vínculo que tenga su empresa, su pyme, lo que sea, también con los clientes. Dándote, lo primero me venía es que el vínculo más desafiante que se nos presenta en estos momentos es el vínculo con nosotros mismos. Fundamental. Richard Moss decía que momento a momento la distancia que me está separando de cualquier otra persona es la distancia que me separa de mí. Y que esa es la medida de cercanía que yo puedo tener con otro. No puedo sentirme más cómodo con otra persona que lo que me siento conmigo mismo. Entonces yo creo que para muchos la disrupción de las rutinas y de los escapes habituales que tengo de mí, esencialmente, me encuentro primero, antes todavía de encontrarme con el otro, ¿qué pasa cuando tengo muchas más horas para estar conmigo, con menos distracción? O me zambullo en Netflix para distraerme por completo y seguir en el mismo, o aprovecho este tiempo para generar formas de vinculación conmigo, y que para algunos será la meditación, pero para otros será cuidar de las plantas en su balcón o en su jardín, o para otros será dedicarle más tiempo a comer en forma saludable o hacer algún tipo de práctica física que me permita el lugar donde estoy. Yo creo que el camino de regreso a una conciencia más generativa, a una capacidad de estar en el mundo plenamente, incluso antes de que empiecen a comenzar que comiencen a conversar los hemisferios entre sí, tiene que ver con que empiece a conversar esto que llamamos nuestra mente somática, nuestra mente del cuerpo, que opera más que nada con el cerebro cardíaco, con el cerebro, con los cerebros de la cabeza, que tenemos que arrancar primero. Esta conversación es como un cruz, tenemos que gravitar esta conversación y esta otra conversación. La creatividad es esencialmente una conversación entre opuestos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Hay un ejercicio, una meditación? ¿Qué herramientas puedes dar prácticas o alguna para poder hacer, o para aquellos que no lo hacen por primera vez, cómo poder entablar esa comunicación que es dificilísimo? Hemisferios y el cerebro del corazón, el cardíaco. Yo creo que la primera es esta fíjate que todas las culturas tienen esta idea de poder abrir un canal vertical. Y nuestro cuerpo está todo el tiempo abriendo ese canal vertical, porque cada vez que respiramos, la energía de este toroide que somos va para arriba, después va para abajo, va para arriba, después va para abajo. Los antiguos maestros taoístas en la China decían que cada vez que una mujer o un hombre respiran, el cielo y la tierra conversan a lo largo de su columna vertebral. Wow. Una muy sencilla es sentarme y respirar y sentir como cuando inhalo el aire asciende y cuando exhalo desciende. A veces esa diferencia de temperatura natural que hay, de que inhalo aire fresco, de exhalo aire tibio, solo eso, solo el parar por unos momentos y respirar, imaginar que mi respiración asciende y desciende, como si columna vertebral fuese un tubo de luz que conecta el cielo y la tierra, ya es una primera práctica de reconexión de esta primera mente más antigua de la panza con esta mente más antigua, más moderna, más joven de la cabeza, ¿no? Sí, eso. Además, ahí empezamos realmente a sentirnos, no solamente a sentirnos. Ahí hace
hace ya muchos años un neurofisiólogo portugués escribió un libro que se llamaba El error de Descartes, ¿sí? El error era esto de pienso, luego existo. Antonio Damasio decía, millones de años antes de que la corteza cerebral pudiese pensar en palabras, como los mamíferos que somos, sentimos. Claro. Se siente Entonces, primero. la primera cosa es volver a reconectar lo que pienso con lo que siento. En nuestra cultura, si lo que siento está en contraposición con algo que pienso, que creo que es bueno para mí, inmediatamente, varios troles para que se me pase y seguir haciendo eso que la cabeza quiere en detrimento de lo que el cuerpo está comunicando en el único lenguaje que tiene el cuerpo, que son las sensaciones corporales. El cuerpo no tiene un lenguaje de palabras, sin embargo tiene un riquísimo vocabulario de sensaciones. Esto que, bueno, nos estás dando ya algo práctico como para arrancar y también pensarnos en esta cuestión de los vínculos, que es el gran momento para poder hacer en esta pausa, en este tiempo que tenemos, de poder sentirnos primero, poder pensarnos, que es y esta reconexión con nosotros mismos y en este camino de autoconocimiento también ese vínculo, como te dije recién en la otra pregunta, hacia el otro. ¿Cómo pensás y qué herramientas y cómo pensás que van a ser ahora estos vínculos? ¿Cómo se van a dar? Porque estamos ahora vinculándonos más que nada vía tecnología, pero cuando se sale, ¿cómo van a cambiar esos vínculos? ¿Cómo uno tiene que estar preparado? Sobre todo en el vínculo con el otro, social, en el trabajo. Acá contesto esta parte de pregunta y después rebobino un poquito para hablar de una tercera. Pero la idea es que lo que yo siento y lo que yo creo también es que en este momento estamos ante una oportunidad única. Única, sí. Que puede ser bisagra, porque también puede ser que, o sea, para muchos va a ser ese momento en que cuando salgan y vuelvan a encontrarse con el otro, va a ser una experiencia completamente nueva. Y otros van a hacer todo lo posible para que todo sea igual que antes, no seamos impulsos, bueno, ahora hay más pájaros en mi jardín y hay más mariposas, y cuando salgamos va a pasar. qué es lo que suceda cuando volvamos a salir a la calle y nos encontremos con otro. Y ahora sí, hago el rebobinado, porque en el modelo de conciencia generativa nos basamos en una idea que trajo uno de mis grandes mentores, Stephen Gilligan, el desarrollador del trance generativo, tal vez nos dé la oportunidad para hablar de eso, de pensar que cuando estamos en la experiencia y en esta conversación, ¿sí?, que tiene nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente, y que ahí está toda nuestra creatividad, tenemos como tres mentes o tres filtros en la experiencia. La primera es esta mente del cuerpo, súper antigua, que trabaja de estos dos corazones de acá, ¿sí?, de estos dos cerebros de acá. La segunda es nuestra mente que crea mapas, nuestra mente que se disocia de la experiencia para narrarla, para dibujarla, pero de alguna manera vive separada de la experiencia. O sea, acá estamos en el partido de la vida, acá somos el relator, el comentarista y los fotógrafos que no están en el partido. Y solo cuando estas dos mentes, que las llamamos nuestra mente somática y nuestra mente cognitiva, entran y recuperan esta posibilidad de conversar, porque no se trata de que una vaya sobre la otra, sino que son dos versiones que tenemos del mundo. El cuerpo que está en la experiencia y la cabeza que puede tener aprendizajes acerca de la experiencia, viajar al futuro y diseñar futuros diferentes, como qué vamos a hacer cuando termine esto, reflexionar sobre el pasado y tener aprendizajes sobre lo que pasó. Solo cuando estas dos conversan podemos activar con seguridad y con comodidad una tercera mente que tenemos, que es nuestra mente social, o lo que llamamos nuestra mente de campo. Entonces, mi idea es que si no aprovechamos este tiempo para realizar en profundidad esta primera reconexión entre mi mente del cuerpo y mi mente de la cabeza, difícilmente yo pueda tener nuevas estrategias para activar mi mente social cuando vuelva a salir, y que, como la caridad bien entendida empieza por casa, para aquellos que tenemos suerte de estar compartiendo la cuarentena con algún otro
animal de nuestra misma especie. Algunos tenemos también la suerte de convivir con animales de otras especies, como gatos, perros, etcétera, que son una gran compañía, pero realmente aprovechar esta Mira, posibilidad que tenemos. sí, acá tenemos los pájaros que se acercan al balcón, así que tenemos también los animales que vienen. Los animales están viniendo solos, te digo, vos viste las imágenes en el mundo, la naturaleza entendió perfecto, se regenera rapidísimo y que ocupa espacios a pasos agigantados. Cuando salgamos va a ser Shumanji afuera, pero está muy bien. Sí, sí. Mira, lo que pasa con los animales es que básicamente su máximo predador está encerrado en la cueva y pueden salir con seguridad. O sea, Por eso. su máximo peligro no está en la calle, así que puede haber pavos reales en Madrid y osos. Sí, en cualquier lugar, sí, acá a la vuelta. Cuando hablabas del ambiente social y en esta conciencia social, también tiene que ver es una tarea, ya no es individual, sino obviamente es colectiva. ¿Cómo va a responder cada uno? Porque seguramente va a haber gran parte que va a querer adaptarse a un cambio positivo y otra parte, como nos pasa a nosotros mismos, resistir. ¿Cómo es ese proceso y cómo puede ser alivianar o cómo puede ser en paz ese proceso, en esa resistencia tal vez que haya? ¿Qué herramientas puedes darnos a aquellos que sí, que quieran o queremos que esa adaptación sea a un cambio, obviamente para mejor, con una conciencia más despierta, resonando con la naturaleza? Yo creo que una cosa que a veces, por lo menos en mi experiencia personal, que a veces necesitamos para poder cambiar, es tener en claro qué cosas van a permanecer igual. Porque cuando yo creo que cambiar implica que voy a cambiar todo, es muy posible que la mayoría de las fuerzas conservadoras que forman parte de nuestra psique se opongan a una idea de voy a cambiar todo. Sí, obviamente. Entonces creo que una cosa interesante como una práctica es un inventario de qué cosas de mi experiencia anterior sí o sí quiero conservar. ¿Qué cosas quiero que permanezcan iguales, que no cambien? Y desde esa base, y ahora, ¿qué cosas quiero que definitivamente cambien? Porque muchas personas se han dado cuenta, por ejemplo, que al tener que estar en su casa mucho tiempo, se dan cuenta que ese no es un lugar amigable para vivir. Yo sé que dadas las circunstancias sociales de nuestro país, hay muchas personas que viven donde pueden, pero estoy hablando de personas que de alguna manera sus necesidades básicas estén satisfechas, que seguramente serán la mayoría de las personas que están pudiendo ocuparse de estas cosas como las que planteamos nosotros, porque que están detrás de qué voy a comer hoy, o cómo me protejo de esta noche, no están escuchando la conciencia colmena, ni le interesa en absoluto lo que opina Daniel Oil acerca de estas cosas. Pero pensando en nuestro vínculo, la gente con la que nos conectamos, que sí tienen de alguna manera resuelto lo básico, muchos que han encontrado que en realidad no viven en el lugar donde quieren, que en realidad estaba bueno tener un departamento en el centro conectado con todo, pero que ahora la gente que tiene un jardincito de 4x4 está para mí en el paraíso, ¿sí? O todavía más complicado, no estoy seguro si estoy viviendo con las personas que quiero vivir. Eso es lo peor. Pero, como dice uno de mis grandes mentores, siempre es bueno saber. Siempre es bueno saber. Y a partir de saber, podrás elegir, ¿no? Refundar ese vínculo, y darte cuenta que puede ser que sea con él, puede ser que sea con ella, de lo que estoy seguro es de que no es así. Entonces, no significa que no quiero estar con esa persona, pero tal vez me doy cuenta que no quiero estar con esa persona así como venimos estando los últimos meses, años. ¿Sí? O sea, va a haber muchos replanteos de eso. De hecho, está habiendo, yo he escuchado de gente con la que me contacto, muchos replanteos. Bueno, me estoy replanteando si acá quiero vivir, si el trabajo que estaba haciendo era el que quería hacer, porque ahora me doy cuenta que me gusta más que sea todos los días cuando me subía al subte para ir a la oficina, problemas que en Santa Fe no tienen, pero que acá en Buenos Aires es la vida de muchos. Entonces, bueno, creo que
gran parte tiene eso, como un pequeño inventario de qué me gustaría conservar, porque definitivamente ahora que me falta, me doy cuenta que es una parte constitutiva de mí, y sin eso dejo de ser yo, y qué cosas ahora tengo la posibilidad de cambiar. Y el solo hecho de tener esas dos listas hechas, crea espacio, ¿viste? Justamente aparece esta conversación entre esas diferencias, y siempre la creatividad surge en el espacio de la diferencia. Mira, lo que estás planteando es ese orden que todo el mundo quiso como, bueno, estoy en cuarentena, estoy en mi casa, viste que se les dio a todos por ordenar el placar. Pero el placar, no el otro placar, porque realmente el placar de acá todavía muchos no se animaron a ordenar, pintar, recambiar. Pero creo que también es un proceso tal vez más fácil que empezar por uno mismo. Y en esta lista que vos estás hablando es ese orden. Es empezar a despejar X, ¿no? A ordenar. Bueno, tengo esta posibilidad. Obviamente que en muchos casos puede ser doloroso o no, pero seguramente termina dando una claridad de lo que realmente, evidentemente soy y no quiero ser, o soy y quiero cambiar, o quiero crecer, o quiero evolucionar, a partir de estas dos, de algo tan simple como vos planteaste como estas dos listas. Pero esta conciencia generativa abarca mucho más. Este método que es tuyo, Dani, que me gustaría un poco que hables un poco de cómo llegaste a este método de conciencia generativa. Bien. Te puedo contar cómo llegué, y también, si querés, también te cuento un poco porque es un poco difícil en este contexto traspasar las prácticas que entrenamos, pero sí puedo contarles acerca de ellas. Yo Mira, vengo del campo de la... Estás como en tu casa, te veo cómodo, relajado, mira. Es como si estuviera en el sillón del living de mi casa, casi. Pero sí, un Fernet para Daniel. Un Fernet para Daniel. Por ahora agüita. No, muy bien, es temprano, Dani, es temprano, pero muy bien. Dale. Originalmente vengo del mundo de los sistemas, y hace muchos años me di cuenta que me sentía feliz, y me adentré en el cambio de transformación personal. Hace más de 20 años que entreno personas en esta disciplina que se llama programación neurolingüística, que nos enseña un poco cómo las representaciones mentales que utilizamos, cómo utilizamos los sentidos y el lenguaje, configuran esta realidad en la que vivimos, y que generalmente cuando no estamos pudiendo lograr lo que queremos, no tiene que ver con algo que hay ahí afuera, con ese territorio en el que estamos, sino con cómo tenemos mapeado ese territorio adentro de nuestra cabeza. O sea que de alguna manera se trata del estudio de los mapas que usamos para transitar el mundo, para poder dejar de echarle la culpa al mundo por no tener lo que no tenemos, y por obtener lo que obtenemos y no nos gusta, y empezar a cuestionar nuestros mapas que estamos utilizando internamente para guiarnos en ese mundo, entendiendo esto, que vivimos en una construcción, que hace nuestro sistema nervioso de lo que sea que hay ahí afuera. Y después de muchos años de trabajar como entrenador, empecé a sentir que había algo en mi manera, por lo menos, de conectar con el modelo que no me terminaba de cerrar. En las palabras de Don Juan, de los libros de Castaneda, se me estaba convirtiendo en un camino sin corazón. Y buscando corazón empecé a explorar cosas, y me encontré con algunos autores que me interesaron mucho y que finalmente me llevaron a entrenar con el que es uno de mis grandes mentores, además de amigo en esto, que es Stephen Gilligan. Y él trae este modelo de las tres mentes, del que yo te hablaba, y una forma de desarrollo personal, de conexión con la creatividad e inclusive con la sanación de traumas, que él llama trance generativo. Gilligan estuvo en enero en Buenos Aires dando toda una formación sobre trance generativo. Y cuando fui a uno de sus primeros entrenamientos en California, dije, acá hay algo que resuena muy profundamente conmigo, hay algo de la musicalidad del lenguaje, hay algo de la conexión interpersonal, esto es algo que yo quiero hacer, pero para mí la manera de transmitir esto es en la naturaleza y junto con amigos músicos. Así que bueno, lentamente fue apareciendo esto de la música entremezclada con la transformación personal, y lo que entrenamos esencialmente en conciencia generativa es, primero, la capacidad de reconectar conmigo a través de muchas prácticas de reconexión somatocognitiva, para después abrirme a una conexión segura con el otro. Entender que la creatividad es un campo que ahora está entre Mauricio y Daniel, y si va a pasar
algo interesante, no tiene que ver con algo que diga Mauricio, ni con algo que diga Miguel, sino con algo que se teje en el campo de esa diferencia que hay entre los dos. En este Mauricio ser uno y Daniel ser otro, tan diferente de Mauricio, porque no podría ser de otra manera, esa diferencia y en esa conversación que se teje entre esas diferencias, ahí aparece la creatividad. Ahí está. Pero primero, Daniel tiene que, como diría Maturana, ¿sí?, validar a Mauricio como un legítimo otro. Y Mauricio necesita validar a Daniel como un legítimo otro. Y si ambos se validan como legítimos otros, sucede la magia de lo que decía Bateson, de que 1 más 1 siempre es 3. Sí. Ahí es. Y está esa inteligencia sistémica que aparece entre los dos cuando cada uno se hace disponible para el otro. Si yo me abro completamente a tu presencia allí, sin querer cambiarte, sin querer modificarte, si puedo aceptar que el mundo para vos es como vos me lo contás, y que yo puedo aceptar tu mundo tal como tu mundo es, sin que eso sea un riesgo para mi mundo como lo veo yo, si podemos permitir y sentirnos cómodos con que el mundo no tiene que ser de alguna manera en particular. Conciencia generativa tiene varios módulos, el segundo se llama comunicación generativa, y decimos justamente que una comunicación generativa es la posibilidad de gestionar creativamente ese espacio de diferencia que se da irremediablemente cuando dos personas se encuentran. Si algo sería un milagro, es que vos, Mauricio, estuvieses en este momento mapeando esta situación igual que como la estoy mapeando yo. Dado tu historia personal, dado quién sos vos, para vos este momento significa algo completamente distinto de lo que significa para mí, y no habría modo de que fuera de otra manera. Y este momento es completamente diferente de lo que es para vos o para mí, para cada una de las personas que nos escuchan. Alabado sea el cielo de que sea así, si no la vida sería tan aburrida. Sí. Es interesante un poco esto que hablas de esta Santa Trinidad, ¿no? Del 1 más 1 es 3, yo, vos y lo que se genera. En esta Santa Trinidad, en esta triada, habla principalmente, que creo, lo que me resuena, de la aceptación. Es decir, de aceptar ese otro y de lo que se genera. De aceptar ese mapeo, esa experiencia que significa para vos, lo que significa para mí. Desde esa partida desde ese lugar uno parte y se puede generar esto que vos llamás, es el entender que la creatividad parte no solamente de uno, sino también de lo que le pasa al otro. O a la naturaleza con lo que uno interactúe. Y en esta primera cosa, lo que hacemos es entregarnos a una inteligencia sistémica, o sea, una inteligencia que aparece porque los seres humanos, yo estoy convencido de que estamos diseñados para conectar. O sea, nuestro sistema nervioso está diseñado para entrar a funcionar en sincronía con cualquier otro sistema nervioso humano con el que se encuentre, así como nuestro sistema límbico, por el que somos mamíferos, puede resonar con un gato, con un perro, con un caballo, y tener esta conexión que es todavía mucho más primaria. Nosotros como humanos podemos tener esa conexión primaria de mamífero a mamífero, y esta otra conexión a nivel de campo que trasciende lo verbal y lo cognitivo, sino que activa una forma de inteligencia que siempre es más que la suma de las partes. Siempre. Acá preguntan, Dani, ¿qué pasa? Silvana Madrid pregunta, cuando no legitimamos al otro, ¿qué pasa? Cuando no legitimamos al otro, pasamos a la otra forma de conversación, que no tiene nada de generativo, y es el modo quién tiene razón. Y todos sabemos que si conversamos para ver quién tiene razón, normalmente gana el que tiene más poder. Y finalmente dice, lo vas a hacer así porque soy tu padre, esto lo vamos a hacer así porque yo soy el jefe, o esto es así porque yo te pago. Sí. Listo, se acabó toda posibilidad de generatividad y creatividad. Todo se trata de ver quién tiene razón, porque el mundo es de alguna manera y yo sé cómo es. Y listo, ahí se acabó la posibilidad de cualquier generatividad. Y la evolución. Y se perdió la posibilidad de evolucionar. Y el tercer módulo, hablaste de 2. El primer módulo se llama Explorando los lenguajes del corazón, y entonces entrenamos todo esto de que hay una forma de comunicación que precede a las palabras, que el mamífero que sigue habitando en nosotros
que nuestro cerebro límbico, estas estructuras que están por debajo de la corteza, que nos permiten recordar, son las que manejan nuestras emociones y que nuestro cerebro mamífero no entiende el lenguaje. Y responde esencialmente a tonos, volúmenes, posturas, movimientos del cuerpo. ¿Y quién no ha dicho alguna vez, pero sabes que no es lo que me dijo lo que me molestó, no es lo que me dice lo que me molesta, es ese tonito que te pone cuando habla, es como se te planta para decirte las cosas? Sí, sí, sí. Cuando nuestro cerebro lingüístico entiende lo que significa este código de palabras que vos me decís, toda mi emocionalidad ya cambió en función de tu tono de voz, de tu postura y de tu gesto. Y yo entiendo tu qué, tus palabras, desde tu cómo. Es como una canción. Exactamente. La letra es lo que te cambia la emoción, no es la letra. No. Todas las canciones tienen una introducción musical que te da el tono emocional, de manera que con la primera frase ya te estás riendo o llorando, porque toda la música te puso en ese tono emocional. Sí, sí, nuestra voz, nuestra gestualidad, introduce el tono emocional de nuestra conversación. Y muchas veces en la comunicación digital, especialmente cuando es solo texto, un montón de eso se pierde y entonces se producen los malos entendidos. Así que arrancamos por ahí, para recién después entrar en esto de la comunicación generativa y de cómo usar el lenguaje, ahora que la conexión mamífero está hecha, ahora cómo vamos un nivel más arriba y podemos ponerle a eso código, cómo le ponemos letra a la canción. Entonces aprendemos el arte de encantar, porque esto, justamente el encantamiento no tiene que ver solo con las palabras, que es el conjuro, ¿sí? El encantamiento tiene que ver con la música, ¿sí? Con la música con la que yo hablo. Eso es lo que encanta a las personas. Eso es lo que mantiene al auditor de un cuentos atento a vos. Vos sabés, Dani, que una de las cosas que me había anotado y que me llamó mucho la atención y es esto de el arte de encantar. Y me parece que es algo que me gustaría que como que lo puedas, como lo estabas definiendo, pero también que puedas ver cómo transmitir eso de que el arte de encantar es algo que parece que es inherente a muchas personas o en grupos, pero esto del arte de encantar, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se siente y cómo se vive? Esencialmente, lo que hacemos en toda esa parte del entrenamiento es darnos cuenta que cuando hablamos siempre estamos cantando. Cuando hablamos siempre estamos cantando. Yo me acuerdo cuando era chico, a mis padres les gustaba viajar por diferentes partes del país, nunca habían querido comprar una casa de vacaciones porque si no decían que nos íbamos a siempre ir al mismo lugar y nos íbamos a perder la posibilidad de conocer nuevas cosas. Entonces yo le preguntaba siempre, pero mamá, ¿por qué en Catamarca cantan cuando hablan nosotros no? ¿Por qué en Córdoba tienen cantito y nosotros no? ¿Por qué en Corrientes tienen cantito y nosotros no? Porque nuestro canto nos resulta transparente. Sí. Entonces lo mantiene. Cuando uno escucha un cuentacuentos, cuando escuchás a Landricina hablar, no tiene que ver tanto con lo que está diciendo, tiene que ver con que ese modo de decir te genera como lo que se llama técnicamente fascinación. Vos quedás como todo eso, porque quedás tomado de la música del lenguaje. No quedás tomado de las palabras. Lo que te mantiene encantado es el canto. Y vos fijate que todos los rituales tradicionales de todas las religiones del mundo, inclusive del judaísmo, del que siempre eran cantadas. Todas. O sea, sí. Misa, el ritual, era cantado porque el canto realmente, por empezar, eleva las frecuencias cerebrales, nos lleva a trabajar, y además mantiene a la conciencia en un estado de justamente de fascinación, de apertura a recibir eso que trae el texto. Pero lo importante, entonces, encantar es esto, ser consciente de que cuando estoy hablando yo puedo usar una variedad enorme de tonos, o puedo hablar todo el tiempo monocromático. Fíjate, yo te hablar así, te dijera un montón de cosas súper interesantes, todas las cosas que estoy diciendo, ¿cuánto tiempo aguantarías escucharme antes de quedarte dormido? Claro. Si yo no pudiera ponerle variación, ponerle pausas, cambiar de ritmo, bueno, todo eso se entrena. Una de las cosas que jugando, entrenamos jugando, despertamos la voz, rompemos el hechizo de la maestra de música de tercer grado que cuando estabas en el ensayo del coro te dijo, vos nene dedicate al fútbol, ¿viste? Porque vos cantar, vos para el canto no servís, y le creímos.
No, vos sabés que a mí me dijeron eso hasta séptimo grado, pertenece al coro. Después me dijeron, vos no podés cantar. Pero no, nunca me importó, Daniel, ¿eh? Nunca me importó. Sigo cantando. Y ahora, cuando terminemos, antes de terminar, algo vamos a cantar. A mí no me joden más. Es mi vivo. Hago lo que quiero. Así que si quiero, te canto las 40. Me encanta hacer lo que se me canta. Así que hagan lo que se les canta a todos. Desde ese lugar a hacer lo que se te canta. Y hay otro módulo más, Dani, en este... Exacto, ya volví ahí, pero es como el final, de alguna manera los otros dos son preparativos para eso, porque ahí con lo que trabajamos es realmente un trabajo con nuestra propia identidad. Y entendemos nuestra identidad como un mapa que se despliega cada vez que alguien te pregunta ¿quién sos? Y la primera cosa que empezamos a como desenmarañar es que no somos una cosa, somos muchas cosas. El ejemplo típico que damos es, yo entro a la escuela argentina de PNL Coaching, uno de los lugares donde... ¿Quién sos? Bueno, yo soy profesor de PNL. Pero si voy al jardín a buscar a mi nieta y me dicen, ¿vos quién sos? No, digo, yo soy el abuelo de Regina. Claro. Pero si yo estoy en un equipo de fútbol y entro a la cancha, me dicen, ¿vos quién sos? Yo soy el defensor derecho. Claro. Pero si entro a mi empresa y me preguntan quién sos, capaz que les decir, yo soy el gerente de sistemas. Claro. ¿Quién soy? Yo soy mucho más que todo eso. Así que lo que empezamos es a, de alguna manera, primero distinguir todas esas cosas que somos, y no solo en términos de roles, que es de lo que te estaba hablando, sino de qué es lo que me gusta de mí, qué es lo que no me gusta de mí, cuáles son mis potenciales, cuáles son mis debilidades, qué pongo en luz como mi identidad y qué pongo en sombra. Ahora, todo eso no lo hacemos cognitivamente, sino que lo hacemos utilizando modelos somáticos, que es algo que atraviesa horizontalmente el sistema. Usamos el cuerpo como sistema representacional y metáfora. Sí. Un gran autor, Howard Gardner, que escribió sobre esto de que tenemos múltiples inteligencias. Antes viste que la inteligencia era solo lógico-matemática o lingüística. Ahora se inteligencia musical, inteligencia artística, inteligencia corporal, inteligencia espacial, y así codificó inteligencia social, interpersonal. Pero él decía que la inteligencia metafórica, nuestra capacidad de metaforizar, que es esencialmente el lenguaje del hemisferio derecho, que era posible que la inteligencia metafórica fuese la única de todas nuestras inteligencias capaz de comunicarse simultáneamente con todas las demás. ¿Vos sabés que eso que vos hablas exactamente, y en un documental hablábamos de uno de los entrevistados decía, hablando de lo que es la pedagogía, etcétera, del niño, un documental que se llama El niño de la nube, sobre un pedagogo uruguayo de los años 30, un revolucionario rural, Gesualdo Sosa, y en ese documental uno de los entrevistados decía algo genial, que decía que ya los grandes pensadores no sostienen de que lo que nos diferencia los humanos de los animales no es ni el lenguaje ni la palabra, sino es la poesía. Es la posibilidad de ser poetas. Pero y cuando hablamos de poeta no es de aquel que genera una poesía ni una declamación, sino aquel que puede desde lo cotidiano generar esa belleza en el día a día de poder ser creativos. La poesía llevada a lo cotidiano, de poder regenerarse y repensarse y poder ponerse en un lugar que desde cuando vos estás haciendo una milanesa o cuando estás haciendo tu trabajo, que eso sea también un momento poético. En el sentido de que la imaginación es lo que nos permite a nosotros, eso que vos estabas hablando, de poder despertar cada vez más nuestra conciencia, a través de que esa expansión de la que estamos hablando, que como vos decías, a través de la música y puede ser a través de lo que uno quiera, porque puede crear con lo que uno quiera, entender que ahí está la divinidad, ¿no? Donde somos creadores. Y nos muestra eso que podemos ser, usar nuestra imaginación, ser poetas, y me pareció precioso. Y me resuena con todo esto de lo que estás hablando. Bendecir las experiencias. Bien, bueno, esto tiene mucho que ver con la relación de estas dos primeras mentes, porque una de las posibilidades más
generativas de nuestra mente verbal es usar justamente el lenguaje para bendecir la experiencia del cuerpo. Bendecir no en el sentido religioso, ¿sí? No. Sino que en la raíz latina benedicere, decirlo bien. O sea, si lo voy a nombrar, nombro la experiencia de una manera que le da valor, ¿sí? Y un poco trayendo a Hellinger, ¿cuál es la bendición más breve y más poderosa de la lengua castellana? Te pregunto. La más breve y poderosa La de más la... poderosa forma de bendición, si trayendo lo que vos decías, que aceptación es amor, ¿cuál Sí. es la palabra que a él acabas de decir? Sí. ¿Esa? Sí. Sí. ¡Sí! Soy un genio, ¿te das cuenta, Daniel? ¿Quién te está entrevistando? Al final soy un... Sí, Paso, casi digo, Dani, aceptación. casi digo paso, casi digo, pero no, bien. Él habla todo el tiempo de asentir, ¿no? De que esta experiencia que está teniendo mi cuerpo, es la única experiencia que está teniendo mi cuerpo en este momento, Sí. me guste o no me guste. Entonces, ya que es la única experiencia que tengo, y tengo este nombrador acá en la cabeza, no es algo menor. O sea, al nombrar nos parecemos a Dios. O sea, construimos realidad con el lenguaje. Ya que voy a construir una realidad para mí, ya que de alguna manera acá arriba hay un relator y acá abajo hay como un radio escucha que escucha lo que le dice la cabeza y se lo cree, le voy a mandar un mensaje que sea efectivo. Voy a decir bien lo que me está pasando. Lamentablemente en nuestra cultura tenemos un profundísimo entrenamiento de maldición, de decir mal, de nombrar mal como si diera lo mismo. O sea, tenemos como usamos algo tan poderoso como el lenguaje con una total falta de conciencia. Usamos el lenguaje como si diera lo mismo decir una cosa que decir otra. Dani, las palabras, además, no es lo mismo una palabra que otra, porque las palabras tienen su fuerza energética, tienen su llegada, tienen su expansión, es decir, no es lo mismo. Además, el universo no entiende el no. Entonces, el sí es muy poderoso. Acá dicen decir sí a todo, no sé si sí a todo, Gabriela Sanoff, pero bueno, si te parece decir sí a todo, está todo perfecto. Es que aún para cambiar algo que no me gusta cómo está, primero necesito aceptarlo como está. Sí. Aún si lo quiero cambiar, la primera manera de poder entrar en contacto, o sea, para cambiar algo necesito poder entrar en contacto con eso. Y para entrar en contacto con esto lo tengo que aceptar tal y como es y como está. Si quiero cambiar cualquier cosa en mí, necesito empezar a aceptarme con mi luz y con mi sombra tal y como soy. Tengo que decirme que sí a todo lo que yo soy. Y nombrar lo que me está pasando de una manera que le haga sentido. Porque si lo degrado lingüísticamente me quedo trabado ahí. Y vos hablabas de que el universo no acepta el no. Y si lo ponemos inclusive, lo bajamos, ¿no? Como no conoce el no. Nuestra mente representacional no puede representarse en no cosa. No hay forma. No. Yo nombro algo, si yo quisiera no me quiero caer, solo para entender lo que dije tengo que hacer una imagen mía cayéndome y después en todo caso tacharla. La mayor parte de nuestra neurología no entiende la tachadura y se queda con la imagen mía cayendo. Es algo, a veces de las primeras cosas que entrenamos con las personas que vienen a las consultas, a utilizar el lenguaje asertivamente, hablar de lo que quiero que me pase y no de lo que no quiero que me pase, porque ni el lenguaje ni el pensamiento pueden alejar las experiencias, solo la ponen en la gatera de la manifestación, están listas para aparecer un pasito antes de aparecer en mi experiencia. Todo lo que rechazo está ahí esperándome del otro lado de la puerta. Y eso nos lleva a que algo que también me pareció como muy interesante, viste que cuando te dicen siempre fluir, viste que el fluir la gente no lo dice bien pero no sabe tampoco, ¿viste? Y pareciera ser que fuese algo tan sencillo que lo es hasta que uno lo acepta y lo entiende. Eso te llevó al fluir creativo. Bien. Volvemos, damos el círculo, completamos el círculo, porque creemos realmente que la creatividad es una conversación entre opuestos. Si alguien escribió mucho acerca del fluir, es este autor con su nombre tan poco fluido como es Mihail Csikszentmihalyi, que escribió estos libros sobre el flow,
¿sí? Y él Pobre, lo que pobre, encontró, pero él fluyó, ¿eh? Fluyó muy bien el nombre. se puso a estudiar a cientos de genios creativos de diferentes campos, el arte, la ciencia, la tecnología, la danza, los deportes, genios creativos. Y lo que encontró en todos ellos es que tenían cualidades opuestas activadas simultáneamente. Por ejemplo, todos rankeaban alto en cualidades masculinas, pero también rankeaban alto en cualidades femeninas. Todos tenían periodos de tremenda actividad, sin pausa, que alternaban con periodos donde no hacían por un montón de tiempo absolutamente nada. Todos eran de alguna manera revolucionarios y totalmente transformadores, iconoclastas de lo que hacían, pero eran profundos conocedores de los linajes de los que venían. Yo siempre doy el ejemplo de Dalí o Picasso, que pintaban de esa manera totalmente transgresora, inimaginable para su época. Sin embargo, cualquiera de los dos, si hubiera querido, podía pintar como Velázquez, porque tenía toda la técnica de todos los maestros de la pintura que los antecedían. Ellos elegían hacer otra cosa, no porque no supieran pintar de esa manera. Conocían todas las tradiciones y entonces sí, tenían todo el derecho a romperlo todo y hacerlo todo de nuevo. Así que la creatividad siempre es una conversación entre opuestos, lo somático y lo cognitivo, yo y el otro, mi mente consciente y mi mente inconsciente, mi parte femenina y mi parte masculina, mi luz y mi sombra. Siempre es una conversación entre dimensiones opuestas. En poder mantenerlos fluidos, ahí está el fluir creativo. Si no, nos volvemos fundamentalistas, nos quedamos de un solo lado, entonces, lejos de fluidos, somos fundamentalistas. Y volvemos ahí a la... Y cuando se produce ese fluir creativo, volvemos otra vez a la Santa Trinidad, ¿no? A esa conversación de opuestos para generar esto nuevo. Que es lo que sea. Es decir, volvemos siempre en por eso estamos en esta tercera dimensión. Si estuviéramos en una quinta, estaríamos hablando de otra cosa, pero estamos en esta tercera dimensión, entonces... Y estaríamos hablando. Pero no, estaríamos en alguna playa de la quinta dimensión. En la quinta dimensión debe haber playa. A mí no se me hace que son todos muy seres elevados, deben estar ahí ya nada, no hacen nada. Así que están muy bien en alguna playa cósmica, pasando la bomba. Está bien, para algo están en la quinta dimensión y nosotros acá. No la pasamos tan mal, Daniel. Antes que se termine el tiempo y se corte esto, me quedó algo del cambio generativo, pero lo podemos hablar después. Nada, una cosa que no tiene nada que ver con la otra y todo tiene que ver con otro porque lo que nosotros hacemos es magia. El tiempo de magos. ¿Qué es el tiempo de magos? El tiempo de magos es un entrenamiento originalmente basado para compartir estrategias de formas de hipnosis conversacional, no de hipnosis de péndulo, sino formas de hablar que son capaces de poner a la gente en trance. Es un entrenamiento muy interesante donde más activamos mucho el cuerpo, bailamos, nos movemos. Esencialmente es un espacio transformacional en que muchos profesionales, terapeutas, coaches, psicólogos de todos los abordajes vienen a llevarse herramientas, pero también mucha gente viene a generar transformación para ellos mismos. Decimos que esencialmente que abrimos y sostenemos abierto un espacio de alta energía donde cada uno viene y puede hacer la transformación que busca. Eso es perfecto. Bueno, después en otra... Dani, podemos hacer otra transmisión en otro momento. Estás invitado, ya sos abeja invitada de honor a esta colmena, que para seguir polinizando por todo el mundo, por las redes, que viajamos por el mundo, viste que las redes ahora podemos salir en cualquier lugar, y que además también esto da de que la colmena se construye de esta manera. Es todo lo que todos van aportando, vamos haciendo esta gran conciencia entre todos, y vamos también de esta manera compartiendo nuestras verdades para ir formando este gran hexágono, ¿no? esta colmena en donde todos estamos en la misma conciencia. Así que, Dani, quiero decir a todos antes de despedir a Daniel, quiero decirles a todos que esta charla queda subida en el canal de YouTube de la Conciencia Colmena, así que pueden suscribirse también. En Instagram también pueden seguirnos en la Conciencia Colmena, que el próximo miércoles, Dani, nos vamos a Miami, con Janet Fernández, una experta en aromaterapia, y nos va a estar contando cómo utilizar las potencialidades de esta terapia para nuestro bienestar. Así que síganos a todos. Mi nombre es Mauricio F. Gómez, le quiero agradecer a Daniel Oil por haber estado hoy todos a bordo en este buen viaje que tuvimos. Dani,
¿Cómo te sigue la gente en las redes? Bueno, mira, Daniel Oil, por un lado, Daniel Oil y Conciencia Generativa en Facebook, Conciencia Generativa aquí en Instagram, y Daniel Oil PNL también en Instagram. Y quería aprovechar este espacio, Mauricio, para contarles a la gente que, bueno, esto nos ha empujado a hacer ya algo que teníamos pensado para el futuro, y en junio lanzamos la formación de Conciencia Generativa en formato virtual, que nosotros llamamos no virtual, sino presencia por internet, porque lo que vamos a estar entrenando es justamente cómo atravesar la pantalla, y es presencial por internet, no es virtual. Vamos a ver cómo atravesar la pantalla. Porque nosotros bendecimos, decimos bien. Así que ahí está, decimos bien las cosas, y como bendecimos, decimos bien las cosas, entonces va a ser presencial por internet. Daniel Oil, te agradecemos muchísimo por haber estado en La Colmena. Gracias a todos. Síganos en La Conciencia Colmena en Instagram, en YouTube, en el canal, y nos vemos el miércoles a las 17 horas, Argentina 16, Miami. Gracias, Dani, y que todos tengan un buen viaje. Gracias por estar a bordo. Gracias. Gracias. Chao, Dani.